Paz y bien, queridos hermanos, iniciamos la Cuaresma, 40 días de retiro espiritual de toda la Iglesia Católica. El Evangelio nos invita a cuidar nuestro interior y a practicar una especie de kénosis, es decir, vaciarse de sí mismo para agradar a Dios. ¿Cómo practicamos este vaciarse de uno mismo? El Evangelio nos señala 3 actos: oración, ayuno y limosna. La práctica de estos actos de piedad nos ayudan a conectar con nuestro interior. Ahora bien, entendemos mejor estos actos si relacionamos el Evangelio de hoy con aquella escena de Jesús, cuando Jesús en el templo expulsa a los mercaderes. Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Esa actitud de Jesús significa que Jesús purificó el templo. Jesús quería el templo vacío, sin embargo, estaba lleno de actividades comerciales. El templo había perdido la finalidad para la que fue construido. Ya no era un lugar de encuentro con Dios, sino un lugar de negocios y ventas. Un mercado en el que se habían instalado los más audaces y prósperos ciudadanos. ¿Por qué el templo se convirtió en un mercado? ¿Por qué ya no había oración, ni ayuno, ni limosna en el templo? Moisés estableció que había que tener un lugar para sacrificios. Ese lugar era el templo de Jerusalén. Antiguamente en Palestina, la gente ofrecía sacrificios en sus propias fincas o terrenos. Con frecuencia esos sacrificios se dirigían a los dioses del lugar y no a Yahvé. Cada terreno tenía su dios, habían caído en idolatría, y Moisés, para corregir y poner orden a ese desorden, dijo que los sacrificios no se ofrezcan en cualquier parte, sino en un solo sitio. La idea era que la gente llevara un cordero de sus propios rebaños. Iban en peregrinación con su cordero hacia Jerusalén y allí lo ofrecían. No era fácil, era muy difícil. Imaginemos por un momento 20 o 30 o 100,000 personas cargando animales para llegar a Jerusalén. Entonces, los que tenían la idea de comercio se dijeron a sí mismos: lo que hay que hacer es que la gente venga sin el animal y aquí lo vendemos. Hacer las cosas más fáciles con menos esfuerzo. Entonces Jerusalén comenzó a volverse un mercado. La gente ya no iba con el buey, ni con la oveja, ni con el cordero. Llegaban a Jerusalén con su dinero y allí compraban el animal que iba a ser ofrecido. Todos sabemos, queridos hermanos, que el ser humano tiene una tendencia a la flojera, a la comodidad, al poco esfuerzo, a lo fácil y a lo más accesible. Entonces sucedió que ya no compraban la ofrenda en cualquier parte de Jerusalén, vendían más los que estaban cerca del templo. Se empezó a crearse un mercado alrededor del templo y después dentro del templo. Fue poco a poco que el espíritu de venta fue entrando en el pueblo. La consecuencia fue que estando en el altar del sacrificio seguían haciendo negocio y pidiendo rebajas. No tenían el cambio exacto, entonces empezaron a existir los cambistas. Esta situación fue la que encontró Cristo. ¿Qué podemos aprender, hermanos, para este día y este tiempo de Pascua de todo este mensaje que nos da el Evangelio? Queridos hermanos, a todo pecado grave se llega poco a poco. No llegamos a cometer los peores pecados de una vez, vamos resbalando poco a poco. No se llega a decir grandes mentiras, sino a través de pequeñas mentiras. No se llega a las peores impurezas de una vez. Se empieza en las ideas, luego en las palabras y luego en los hechos. Lo mismo sucede en la corrupción a todo nivel. Vamos cayendo poco a poco y no nos damos cuenta dónde estamos. Si observamos con atención nuestra historia, vamos a llegar a decir: yo no era así. Y poco a poco he llegado hasta donde estoy. La red de nuestra vida es de un hilo mezclado, bueno y malo juntos, decía William Shakespeare. Los pequeños actos de bondad o de no bondad nos llevan a realizar grandes actos de bien o de no bien. El mensaje del Evangelio de hoy
Es una escena de optimismo y el acto de Jesús de expulsar a los mercaderes de la misma manera. Los profetas se habían quejado cómo la casa de Dios era lugar de corrupción. Poco a poco las autoridades del templo se habían resignado. No tenemos que resignarnos a que mi vida se quedó así, queridos hermanos. Nuestra vida puede cambiar. ¿Que hemos resbalado mucho? Sí, puede ser. Podemos empezar nuevamente. La Cuaresma nos da la posibilidad de iniciar nuevamente una vida diferente. Tenemos un aliado, un amigo que es Jesucristo. Podemos decirle a Dios: me he dado cuenta de que he caído y no puedo salir, pero por tu palabra perseveraré. Él puede sacar de la basura que hay algo bueno en nuestra vida. Puede sacar la basura que hay en nuestra vida. Jesús los echó a todos del templo, a todos los que hacían negocio. Toda la acción drástica de Cristo no es contra las personas. Él está sacando a los animales, las mesas, el negocio. Cristo no quiere destruirnos, quiere sacar de ti lo que no eres tú. El mensaje de esperanza es: de mi vida puede salir lo que no soy yo. De mi vida debe salir aquello que no soy. Por otro lado, queridos hermanos, si seguimos reflexionando en las palabras de Jesús, cabe la pregunta: ¿por qué Jesús echó a los compradores y a los que vendían y a los que ofrecían palomas? Les ordenó que se quitaran de en medio. Jesús quería tener el templo vacío. Jesús quería dominar en el interior del templo. El templo que Dios quiere dominar es el alma del ser humano. Somos templo del Espíritu Santo, afirma San Pablo. Esa es la razón por la que Jesús quiere el templo vacío. El maestro Eckhart, un místico alemán del siglo XIV, meditando el Evangelio donde Jesús expulsa a los mercaderes, se preguntaba: ¿quiénes eran la gente que allí compraban y vendían? ¿Y quiénes lo son todavía? La respuesta que dio este místico sigue siendo válida para hoy. Decía: mirad, mercaderes son todos aquellos que se preservan de los pecados graves y quienes les gustaría ser gente de bien y hacer buenas obras para agradar a Dios, como ayunar, velar, rezar y cosas por el estilo. Todo tipo de obras buenas, y las cumplen con el fin de que nuestro Señor les dé algo a cambio, o que Dios haga por ellos que sea de su agrado. Todos ellos son mercaderes. Fin de la cinta. Es un tipo de negocio que sigue siendo actual. Muchos de nosotros hacemos lo mismo. Purificar el corazón es expulsar de nuestro interior todos esos actos en los que pretendemos negociar con Dios. Hacemos una especie de museo en nuestro interior y colocamos allí todos nuestros recuerdos, resentimientos, heridas, daños, personas que nos hicieron daño o las que hicimos daño, y nos deleitamos en recordarlas y revivir esos momentos como si fueran actuales. Y muchas veces invitamos a pasear por ese museo interior a familiares y amigos que lo único que hacemos es exponer nuestras heridas. Dios quiere el templo vacío para que Él ocupe su lugar. Dios quiere nuestro interior vacío de todo odio, rencor o resentimiento que le impide habitar en Él. Dios quiere habitar en nuestro interior y quiere limpiar nuestro templo. A veces es doloroso, sin embargo, hay que resistir la prueba y permitir que Dios ocupe su lugar en nuestra vida. Dios no nos debe nada a causa de nuestras buenas obras o actos. Si dejamos que Dios entre en nuestro interior, va a expulsar la ignorancia y en su lugar pondrá la verdad. Una vez que conocemos la verdad, no habrá mercaderes en nuestro interior, porque la verdad no necesita mercancías. El hombre que ora delante de Dios está vacío y libre en todas sus obras y solo actúa para agradar a Dios y Dios obra en él. Si quieres vaciarte de toda mercancía, todo lo que hagas debes cumplirlo solo para agradar a Dios.
si oras, si ayunas, si haces limosna, que sea solo para agradar a Dios. Si actúas así, tus obras serán espirituales y divinas, y los comerciantes serán expulsados. Cuando el templo se vacía de todo, entonces brilla la gloria de Dios. Jesús es el que habla en el templo de nuestra alma. Que esta Cuaresma, queridos hermanos, podamos vaciarnos de todo lo que nos aleja de Dios y podamos vivir la oración, el ayuno y la limosna como actos que me conectan con Dios. Que Dios nos ayude para que también podamos transparentar la gloria de Dios en nuestra vida. Que así sea, queridos hermanos, y buen inicio de Cuaresma.